6 de la tarde, 2 minutos. El inefable, así lo presentaría yo. Peto Homenaje. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Qué tal vos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estoy? Hoy yo cómo estoy. Bien, qué sé yo, no, mentira. ¿De qué vas a hablar hoy? De la mentira que es tu vida. Bueno, ¿tenés De eso tiempo? voy a hablar. Sí. Bien. Escuchame una cosa. Hoy voy a hablar. ¿Qué hacen las personas exitosas? Cuando digo exitoso, ¿qué digo? ¿A qué te referís cuando decís exitoso? Porque me parece que vos tenés un No concepto... relativice las cosas, no me digas ser feliz y esas pelotudeces. Ser exitoso. No. Ser exitoso. Tener guita, ser famoso, ser blanco, ser exitoso. Que te conozcan en la calle, que no digan, mirá qué pobre pibe, hay un negro. Esas cosas no. Broncho, no. Ser exitoso para mí es poder dormir la siesta cuando quieras. Uy, qué poco. Muy- eso de Tampoco millonario. bancamos cualquier boludez. Eso es de millonario. Eso es ser Ese es exitoso. un poco de millonario. Muy bien. Ser es de millonario. exitoso. En el medio del trabajo de ahora me voy a dormir la siesta. ¿Por qué? Porque tengo mexicanos que lo hacen por mí. Ser exitoso es hacer lo que querés. Claro. Lo que quiero. Hago lo que Ajá. quiero. Vos no hacés lo que querés. Yo hago lo que quiero. No. Yo soy famoso, boludo. Yo soy famoso. Y sí, sí. A mí me saludan por la calle. Fuiste- Gente que yo no sé su nombre. Fuiste- ¿Saben mi nombre? No sé su nombre. ¿Quién es el exitoso? Yo soy exitoso. Fuiste Hago una TikTok. obra exitosa. Hice una película exitosa en Netflix. Una serie exitosa en Netflix. Soy exitoso. ¿Y en tu vida cómo estás? No estoy en mi vida. Yo estoy en el trabajo. Ujú. Yo en mi vida no estoy. Me fui de mi vida hace rato. ¿Y dónde fuiste? Al trabajo. Estás mejor ahí. Mucho peor. Peor, Mucho mejor. peor. Pero no salís. No salgo nunca, no salgo nunca. Pero bueno, mi canto mejoró mucho en esta jaula. A ver. Bien, entonces, Vas ¿qué a hablar- hacen los exitosos el domingo? ¿Qué Porque la hacen? gente dice, uy, el domingo, ¿cómo amigo? Les voy a decir, tal vez 10, tal vez 9, tal vez 15 cosas que hacen los exitosos el domingo. Ajá. Perdón, la columna de hoy se trata ¿qué hacen los exitosos? ¿Qué hacen los exitosos el domingo? Para Bien. ver vos, Muy poco Groncho, convocado. La ¿qué verdad, haces el domingo? La verdad no atrae a nadie el tema de hoy. Y no atrae a nadie porque estamos en un país que es todo... ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? En el primer ti, cualquier norteamericano ya ganó $2.000. Y ustedes están en tu culo, de tu culo. Qué país de mierda que tienen, qué país de ¿Y mierda. para qué ¿Qué venís? haces acá? Gano guita. Y Pero no te estoy buscando alcanza canjes. nada. Estoy buscando un canje. Bien, Ahora que se me acabó el canje. Bien, vamos. adelante. 1. ¿Qué opinás con el tema de que los docentes van a estar cargados? En Estados Unidos van a estar armados. No, algunos. lo dije la otra vez cuando vine. Los docentes tienen que estar No, armados. ¿Cómo va a estar armado un docente en el aula? No, ¿cómo no va a estar armado un docente en el aula? ¿Te viene un loco y qué hace? Justamente hay que evitar que haya tantos locos armados. Claro. Pero el docente es del docente. ¿Eh? El docente es el docente. Sí. Pero no puede estar armado, es un docente. Para mí, yo estoy seguro si mando a mis hijos a la escuela donde el docente tiene un rifle o una pistola. No, Yo todo no, lo no. contrario. Y bueno, Todo lo contrario. así estamos. Yo Bien. soy Norteamérica, vos sos ¿cómo se llama? Israel. Argentina. Argentina. ¿De qué vas a hablar el hoy? docente tiene que estar armado. Pero no solo el docente. Yo sueño con un país donde todos estemos armados. No. Todos tenemos derecho a tener una No, pistola. no, no es un rifle. derecho, no pasa por Yo un sueño derecho. con un mundo donde no haya armas. Claro. No. Yo sueño sí, más real, pero con menos armas. No, yo sueño con un mundo donde el bar mitzvah es que te entreguen tu primera No, automática. no. Ahí está, toma, hijo, tu primera automática. Pero vos A sabés los que puede 13 ser. años le vas a dar a un chico una automática. Ya, vamos, claro. Pero si a vos... Hay chicos que se masturban a los 11 y todavía no tienen una pistola. No, sí, tienen una pistola. Pero, Pero vos podés ser víctima de eso. ¿Vos estarías contento si sos víctima de la libertad del rifle? Sí. Bien. No, es verdad eso. Sí, No. sí. Buah, Yo prefiero morir de un balazo que morir de pobre. Que vivir sos pobre. un pelotudo. Sí. Sos un pelotudo. Sí. ¿Sabes lo que quiere decir en Estados Unidos eso o no? Sí. Bueno, ¿Qué quiere decir? pelotudo. Sí. ¿De Bien. qué vas a hablar hoy? ¿Qué hacen los domingos los exitosos? ¿Cómo ser exitoso? A ver. 1. El domingo para un exitoso es el día del juicio. Yo me siento... juicio? El juicio. Ah, A enjuiciar. Lo primero que todo, en ¿Juzgás, juicio... juzgás tu semana? Exacto. Primero a mí. Y no me voy a perdonar un error, pero no me lo voy a perdonar. No, y voy a hay que tramar saber castigo. perdonarse. No, Sí, hay que perdonarse. Hay que Eso es una quererse, mentira quererse. de los rusos. ¿Qué decís? Eso es una mentira de los no, rusos. ninguna mentira. Hay que saber perdonarse. Uno no puede estar castigándose ¿Qué todo el tiempo. perdonar? Uno no puede estar sin castigarse. Hacemos lo y que no podemos. estamos hablando del fa. Hacemos lo que podemos. Bueno,
Dos. Y si no alcanza, tenés que hacer más. ¿Y desayunar rico o banana y agua? Banana y agua. Claro. Bien, ahí estoy de acuerdo. Banana y agua. Para, Banana para water. castigarse más. Sí, Bien. pará. Pero no es solamente importante enjuiciarse y castigarse, sino sobre todo a los demás. Vos te sentás el domingo y repasás los programas de la semana. Y tenés que tener muy claro qué no le vas a perdonar a Pablo, qué no le vas a perdonar a Julieta, vos qué no le vas a perdonar a Sebastián. Y esto es lo lindo. Y cómo lo vas a castigar. Y sobre todo, cómo te vas a vengar. Porque esto lo sabe un norteamericano al segundo día de nacer. Avenger. Sí. El hombre es su venganza. No hay otra cosa. Mirá cualquier película y te lo dice. El hombre que no se está vengando de algo no es hombre. No, no y es me verdad. refiero al humano, no al género. El humano es su venganza. No. No. Y that's all. No. Ah. No. ¿Y está bien generar trifulcas entre ellos? Qué lindo Le pongo, hablas. le pongo a Julieta, feliz domingo. ¿Seguís enojada con Pablo? ¡Sí! Y ella me dice, ¿por qué? Y con Sí, lo que te con- hizo, sí, yo sí, estaría sí. re enojado. Sí, yo también. Sí, Me voy, sí. después te llamo. Y ahí la Sí, dejaste con chao. intriga. Sí, sí, sí. Con lo que te hizo ¿Cuándo el me jueves. hizo? Y el Sí, el jueves. Sí, sí. Ese gesto me pareció tan poco caballero, no me quise meter. Total. Pero la verdad, si querés, le digo yo. Sí. Me encanta eso. Bien. Me encanta. Y ahí le escribo a Pablo. Muy bien. Che, Eso- Julieta está re enojada con vos. Sí, loco, te fuiste un poco al carajo. Pero ella exagera igual. Le pongo. Sí. Override. Sí. Override. All right. Roble No, en el hemorroide. Ella es hemorroide. Hemorroide. Bien. Eso hace la primera cosa que hace en el día. Bien. Si Ahí querés ya dejar de golpear la mesa, tipo, sería Ok. ideal. ¿Por qué? ¿Qué Porque hace? estás haciendo así, hermano. sale el sonido. Dos. Yo durante mucho tiempo sellé. Ah, 2. El exitoso el domingo toma las decisiones de toda la semana. ¿No la dijo ya esta? No, las decisiones. Todas las decisiones de toda Ahora la sí, ¿De ya la la semana dijo. que pasó o de la que viene? de la que viene. Pero Pará, solamente. No, no, es Toma las antiayuda. toma las decisiones. No, no, Ya pasó. es antiayuda. Puede tomar las decisiones de la semana También que está pasó. bueno. También está bueno. Y lamentarse porque Sí. ya no las puede cambiar. Pero toma las decisiones. ¿Qué decisiones? No sé. Solamente, no, solamente, ¿qué se dice en Estados Unidos, en el antiayuda, digamos? ¿Qué es una decisión? ¿Qué es una decisión? Es una elección que nace del enojo. Si Perfecto. no, no es No, decisión. nada que ver. boludo, No. te va. Renuncio, Renunciar. Renuncio. Por Nada mí que ver. renunciar. ¿Cómo me vas a decir ahí? Para las decisiones sesudas hay que estar relajada. Claro. ¿Cómo te vas a enojar? Se suda, siempre se suda. suda. Se Nunca. suda cuando No, está no. la losa No radiante. tomes una decisión enojado. Todo lo contrario. No, solo es una decisión lo No, que viene la no. elección del ojo. El resto, ¿sabés qué es? Papirosca. ¿Qué El es resto es papirosca? papirosca. Es así, solomillo. No, el resto ¿qué? es solomillo. Está bueno eso lo Qué mismo. rico. Papel picado. Bueno, 3. Vos que sos una No genialidad, entiendo sos nada. una A mí me Bien. gusta. ¿El qué? solomillo. Envuelto en papel aluminio y papitas. Que sea Sí, corto, ¿qué es así eso? se va. Para mí 3. es un Pará. sable láser. No sé qué. El enojo tiene que ser en base a lo que juzgaste. Mm. O a lo que prejuzgaste. O a lo que postjuzgaste. 3. 3. La agenda de un exitoso es minuciosa y se hace el domingo. Por ejemplo. ¿Qué quiero decir ¿No con lo dijo esto minuciosa? Sí, un poco lo dijo. No, porque no solo las decisiones, lo que llamamos decisiones. ¿Qué vas a comer cada día? No. ¿Y a qué hora? ¡Cállate No, la no. boca! Qué ¡Shut up aburrido. the mouth! Toda Lo que la vas semana, a comer, lo no. que te vas a poner, No. lo que te vas a No. poner, a lo Denis, lo que te vas a poner, A lo Denis. lo que vas a qué vas a salir, a dónde vas a ir, qué temas vas a abordar en las charlas, Pero No, todo no se puede vivir minucioso. así. Pará, Bueno, boludo, pero así, Y nada de naturalidad. ¿cuánto Donald Trump hay? Uno, así, Y ¿entendés? no hay Elegante na- hay 1000. Pero no hay naturalidad. No, pará. Entonces, el martes a las 11 de la mañana ya sabés qué vas a estar haciendo. Sí. Es aburrida Todo la el vida tiempo, así. todo el Es tiempo. aburrida la vida así. No es para divertirse la vida. ¿Quién te dijo? para qué Te es? educaron como la mierda vos. Te Para- educaron como la mierda. ¿para qué es la Para vida? ganar guita. Y para ver que te vayas al cielo cuando te morís. Pero Peto, cuando después haces todo eso, durante ayuda dice una vez que planeaste todo, haz lo contrario. No,
Tratá de hacerlo y fracasá. Y fracasa. Y fracasá. Excelente. Ahí está. Y Qué seguís, difícil vivir y seguís, así, ¿eh? seguís Sí, sí. Qué con difícil ese vivir rollo. Juntando bronca. Gustavo, Ese Gustavo, rollo qué difícil vivir electroacústico. así, ¿Eh? Qué difícil vivir así. Es difícil vivir de todas maneras. Sí, 4. Los programas que vas a hacer, los programas que vas a ver, las series, qué día vas a ver, Las a qué hora, canciones que la vas a serie, escuchar. exactamente. También un exitoso, Sí. qué sé yo, un exitoso, muy exitoso, por ejemplo, programa las contracturas. No, pero eso no lo puedes programar. Callate la boca. No lo vos podés tenés programar. idea. Pero porque vos Pero no ¿cómo sabés. vas a programar contracturas? Me pone nervioso. Vos no sabés. No te, Vos no sabés vos nada. no llegás a Vos imaginar no sabés que es ganar nada. $1 millón por día. Y vos tampoco. Pero yo hablo con Elon Musk. ¿Con quién? Elon Musk. Bueno, y También los medicamentos que vas a tomar, a qué hora, cuándo, qué sé yo. Las visitas. Un exitoso programa, las visitas sorpresa. No solo las que va a hacer, sino Entonces, las que va a no es recibir. sorpresa. Las que va a recibir. ¿Y qué? ¿Actuás También. la sorpresa? Sí. Y sobre todo, y acá está tu pregunta tonta que me hiciste hace 30 segundos. A ver. Un éxito, todo exitoso, millonario, blanco, norteamericano, armado, programa las espontaneidades. No, sí, pero Tal es día una- voy a ser espontáneo es con un- esto y voy a es hacer un- más o menos entonces por acá. no sos Es un espontáneo. Oxy Ciudadela. Sí, eso es espontaneidad de millonario, no la de Te escuché, jirafa. el villero. Bien. Bien. 4. 5, 4. 5, Bueno, 5. 4. El domingo un exitoso ya va sembrando las urgencias que va a tener. No, no se puede vivir así. Sí. Tenés que ir sembrando las urgencias. ¿Te duele el talón? Jodelo. Pará de golpear la mesa. Tenés razón. Como para que- Ahí me di cuenta que golpeaba. Antes no me daba Pero te cuenta. habló él, ¿por qué Y me digo, miras a mí? Porque vos fuiste la que lo descubrió. La mentora. La mentora, lamentablemente la mentora. No, vos fuiste la que Es como que le digo a, no sé, a Pedro de Mendoza. Ah, sí, era América. No, a Colón le tengo que decir era América. Está más chiflado Qué que lo que boludo creo. estás, ¿eh? Bien, 5. siembra urgencia. 6, lo importante se posterga. Ahí estoy de Ahí acuerdo. sí estoy de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo. Sí. A ver, pero para, Sí. vamos Lo a ver más si que están de puedas. acuerdo. Sí. Lo Lo más que importante puedas. para quién. Para todo. Para uno mismo, sobre todo. Sobre todo por uno mismo, Sí. no sé. ¿eh? Y Hay para dos los demás. Eso. ¿Me traes urgente Basta una que diga caja de urgente fósforos? para que lo deje de lado. No, Fósforos. no, lo urgente Y lo simular tenés que, urgencia. lo tenés que, no, lo Sí, le digo, importante. ya te lo traigo. Para tus padres es importante verte un día a la semana. Postergalo, Ah, postergalo. postergalo. Che, ¿sabes que te quiero ver el miércoles que quiero hablar con vos? Dale, dale, Nos vemos miércoles el a qué miércoles a las 5. Dale. Dale. 4:30 te llamo, no estoy llegando. Oh. No llego. ¿Te banco? ¿Qué llega? ¿5 y cuarto? 5 y cuarto, 5:30, Dale. 6 y 20. ¿Peto? 5:30, ¿no llegaste? ¿Pasa No, algo? no, pero estoy en un kilómetro, estoy en el medio de un kilómetro, no. Oh, ¿pero pasó algo? Sí, no me puedo poner los aparatos. ¿Querés que vaya para allá? Dale. Y- ¿Sabes dónde estoy? No. Entonces, ¿cómo vas a venir? Y pensé que estabas en tu casa. No, no estoy en casa. ¿Dónde estás? Adivina. No, pero... Dale, adivina. ¿La casa de tu vieja? No. ¿La casa de...? Frío. Ahí pude. Frío. Bueno, te espero. Bueno, Sí. bien. 6. Sí. ¿Cuántos tiene? No sé. 9 u 8, digo 15. Seis. 6. Hay el exitoso programa Los Cansancios también. Ajá. El miércoles a las 6. No, voy a estar roto. Voy a estar roto. Mm. Voy a estar roto. Los ajenos también, ¿Y para qué agendas el cansancio del otro? porque lo tenés que cansar. Eso es lo más lindo como del una mundo. obligación. Sí, lo tenés que cansar. Pero, por ejemplo- Yo me anoto que te voy, para el jueves a las 8 te voy a tener harto. Entonces eso me da Es un un músculo trabajo, que se ¿entendés? trabaja, Claro, porque si no me angustio. Pero, Bien. por ejemplo, vos ponés partido de tenis, miércoles a las 9, pero también te programás, voy a estar cansado y no voy a ir. Sí. O voy a jugar desnudo. Bien. 9. ¿Desnudo dije? Sí. No, quise decir desnudo. 7. Bueno, por supuesto que en la semana se agenda las antimeditaciones, ¿no? Ujú. Bueno, el lunes y el miércoles y el viernes a las 7 de la tarde me voy a caber el juramento a no parpadear y putear a todo el mundo. Excelente. ¿Vos esperás que reaccionemos? No espero yo nada solo de lo vos, que no estoy espero nada de haciendo, vos. yo solo lo que hago es que pase el tiempo y te vayas. Como en la vida, como en la vida. Como en la vida. Muy bien, Me bien. dejo morir. Es importante la vida social del exitoso. Ajá. ¿Cómo es la vida social del exitoso? Y esto hay Sí. que programarlo En realidad los domingos. está haciendo business. Atrás de la vida social hay un interés, hay un negocio. Exactamente. Hay- Pero hay- a veces los exitosos, nosotros, ¿Los quiénes? los exitosos, Sí. nosotros nos juntamos a contar guita. Literal. Literal. Cada uno en la mesa, ¿viste? Y contamos guita. Y esa es una salida para nosotros. Bien. Ahí- Otra ahí- gente juega al buraco, nosotros contamos guita. Dale, buraco, dale. Última. Sí.
los domingos, después de hacer todo esto, ¿qué hace un exitoso? ¿Qué hace? ¿Ve Se Feliz va a dormir. Domingo? Recuerda malos momentos y los Oh. revive. Cuando oscurece. Y los revive, sí. Ahí cuando a las 7 de la tarde. Ahí. Sí, sí, sí. Sí, llamás, por ejemplo, a una ex o a un ex y decís, ¿me puedes decir de nuevo toda esa catarata de mierda que me tiraste? ¿Me la puedes decir de nuevo? Sos un forro. Eh, La pasé muy mal con vos. Sí, 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 sí. Nunca sí. banqué tu olor. Sí, la sí. forma de tus orejas. Sí, cómo hablabas. sí, tu vieja, tu viejo. sí, tus primos. sí, sí, esos mocasines de mierda. No, Chau. muy Chau. feo. Así. Y te quedaste con toda la bronca, no le pudiste decir nada. No, bronca no, y no, dolor. No, es lo bronca mejor. y dolor, pero esta vez lo grabé, porque la próxima ya puedo alquilar un actor o una actriz para que me lo diga. Igual no digas alquilar un actor. Las Sí, personas no se alquilan. Los actores sí. No. Sí, se sí. contratan. ¿Me vas a decir a mí? Se contratan. No, se alquilan. Se contratan. Algunos se contratan, pero antes de ser famosos se alquilan. ¿Listo? Por ¿Se favor. van ustedes? No, Solo- vos te vas. Un No, día- se va usted, hoy viene María Babi. Bueno. ¿Y de qué va a hablar? De Acuario con la luna en bolas. Con la luna en bolas. Hoy tenés función, ¿no? Sí, Los bonobos. los bonobos. ¿Sabés qué te deseo, Peto? ¿Qué? Que hoy cuando salgas de la función te esté esperando un fan en la puerta y te diga: tengo para regalarte acá un viaje al Mundial. Viaje, estadía, entradas para todos los partidos de Argentina. Pero quiero que hagas desnudo 3 series de 100 abdominales. Y llegás a la 99 de la tercera y no llegás a la 100 y te lo perdiste. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo a vos? No, ¿A dónde vas a hacer frágil este fin de semana? ¿A La Plata? La Plata. Que de pronto te sientas muy, muy, muy grosso musicalmente. Y después de cada texto hagas, y no sé, qué sé yo, y tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Sabes qué te deseo yo a vos? ¿Qué? Que vayas al Mundial. ¿Ah? Que Argentina llegue a la final con Brasil, que estés ahí presente. Último minuto penal para Argentina, patea Messi, y cuando patea, alguien te grita: ¡Peto! Te das vuelta y te perdés el gol. Y Argentina campeón del mundo, pero vos no viste el gol. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo a vos? No. Que vayas al Mundial y que la final se defina por penales. Y en el último, si le metemos, salimos campeones. Y cuando lo está por patear Pesela, porque es el número 18, vos decís, ¡vamos, Pesela! Y Pesela se distrae y pega en el palo. Y no salimos campeones porque vos dijiste, ¡vamos, Pesela! ¿Sabés qué te deseo yo a vos? ¿Qué? Que vayas al Mundial. Sí. Que la final la juguemos con Brasil, que vayas a la cancha. Que la ganemos, pero empieza ganando Brasil el partido. Y cuando Brasil hace el gol, vos estás rodeado de argentinos, te hacen cosquillas, te reís, te cagan a trompadas porque te estás riendo en el gol de Brasil. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo a vos? Que vayas al Mundial. Y que la final sea Argentina-Brasil. Argentina-Brasil. Y lo mismo. Y que empiece ganando Brasil y vos te agarras un berrinche y digas, siempre lo mismo en este país. Siempre lo mismo. Va. Vámonos, chicos. No, pero vámonos, vámonos. Y te lo llevas. Y no ves cómo Argentina gana. ¿Sabés qué te deseo yo a vos? ¿Qué? Que vayas al Mundial. Sí. La final con Brasil, estás Sí, en la sí, cancha, sí, sí. una ubicación excelente. Faltan 5 minutos, estamos 2-2. Sí. Te quedas dormido y te perdés el tercer gol de Argentina. ¿Sabes Eso qué te te deseo yo a deseo. vos? ¿No? Que vayas al Mundial. Que venga una empresa y te diga, te ofrezca hacer un evento más pedorro, pero te pagan todo para ir al Mundial. Y lo haces, lo haces. Lo pasás como el orto, nadie se ríe, pero vos vas y lo haces. Y cuando vas, es verdad, tenés estadía, tenés pasaje, pero no para el Mundial de fútbol. Para el Mundial de comedores de huevo duro. ¿Sabés qué te deseo yo a vos? ¿Qué? Que vayas al Mundial. Ah, Que te ganes todo, pero el piloto del avión se equivoque y no baje en Qatar. Que baje en Catamarca. Eso te deseo. ¿sabés qué te deseo yo?